Bueno, comenzamos aquí el curso. Vamos a hacer una introducción a las variables eléctricas. Eh, bueno, yo les voy a hacer un resumen y ustedes tienen que consultar los libros de texto, cualquier libro de texto de su preferencia. Eh, yo voy a utilizar los libros que en los videos anteriores le he mostrado esos libros. Vamos a hacer luego los ejercicios y problemas de esos libros. Pero al final, bueno, ustedes deciden qué libro pueden utilizar, ¿no? Yo aquí les voy a presentar es un resumen porque es muy extenso presentar toda la teoría, así que tienen que consultar para tener más detalles y entender mejor la teoría en los libros de texto correspondientes. ¿Ok? Bueno, las variables eléctricas básicas tenemos carga, corriente, energía, voltaje, potencia y enlace de flujo. Bueno, la carga tiene unidades de Coulomb, corriente amperio, energía julios, voltaje voltios, potencia vatios y enlace de flujo Webers vuelta. Estas son las relaciones básicas. La carga es la integral, es básicamente corriente por tiempo. La integral es carga por tiempo, por unidad de tiempo, es decir, la derivada de Q con respecto a T. Energía es potencia por tiempo. Voltaje es el ritmo de cambio del flujo, del enlace de flujo por unidad de tiempo, o también el ritmo de cambio de la energía por unidad de carga. Es decir, es energía por unidad de carga. Potencia para circuitos es voltaje por corriente o es el ritmo al cual cambia la energía, es decir, la derivada de W con respecto a T, y el enlace de flujo es la integral del voltaje, que sería integrando B de T igual a de phi de T. Esta relación, el voltaje, esto sería el voltaje inducido y esto sale de la ley de Faraday. Ahorita, no, al comienzo del curso no se entiende la totalidad de las variables eléctricas y de las relaciones entre ellas, pero más adelante se va a empezar a entender una vez que se hacen los ejercicios y los problemas. Y yo les recomiendo, bueno, que estudien también del libro de física, la parte 2, donde está el electromagnetismo, y eso les va a ayudar a avanzar en el estudio de lo que es todo lo que son las variables eléctricas para los circuitos eléctricos. Ahorita es un poco confuso, pero más adelante se va a entender perfectamente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, si tenemos la potencia, que es la derivada del trabajo por unidad de tiempo, con respecto al tiempo, si integramos, podemos obtener la energía en función del tiempo. Integramos entre T0 y T. Y aquí, como esto es un diferencial de energía, bueno, tenemos que integrar entre W0 y W. Y aquí integramos con respecto al tiempo, porque hay un diferencial de tiempo, entonces integramos entre T0 y T. Y nos da que la energía en T es la energía inicial en T0 más la energía aportada entre el tiempo T0 y T, que sería P de T de T, donde W en T0 es la energía inicial. Luego, una vez que tenemos las variables eléctricas, otra cosa muy importante son las direcciones de referencia, ¿no? Para la carga, si tenemos aquí dos terminales y la dirección de referencia la define uno como quiera. Por ejemplo, yo puedo definir positiva arriba y negativa abajo. Te quedaría definida más o menos Q de T. Luego tendríamos la carga real, que sería esta. Por ejemplo, si la carga real es positiva arriba y negativa abajo, que coincide con positivo y negativo, Q de T sería mayor de 0. Pero si en la realidad tenemos carga negativa arriba y positiva abajo, Q de T sería menor que 0. Luego tenemos para la corriente, si definimos la corriente hacia la derecha, y los electrones se mueven hacia la izquierda y dt sería mayor que 0. Esto es una convención histórica, donde se tomó que los electrones se mueven en dirección contraria a la corriente, como uno la define. Bueno, yo la definí hacia la derecha. Si en la realidad los electrones se están moviendo hacia la derecha, entonces IDT sería menor que 0. Para el voltaje es igual que para la carga, ¿no? Podemos definirlo como quiera, positivo arriba, negativo abajo. Y si la polaridad real es positiva arriba y negativa abajo, BDT sería mayor que 0. Y si es negativo positivo, BDT sería menor que 0.
Ahora seguimos con la corriente. A ver, la corriente es el paso de carga por una sección de área o una sección lineal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí un elemento de circuito y tomamos una sección transversal de ese elemento de circuito, si existe una carga IDT que lo atraviesa, quiere decir que hay una carga neta que se está moviendo de la izquierda a la derecha. Porque la corriente es el ritmo al cual cambia la carga por unidad de tiempo. Si tuviéramos este circuito abierto y IDT sería 0, ¿qué tendríamos aquí? No tendríamos corriente. Quiere decir que no habría paso el paso de electrones o de carga positiva de izquierda a derecha sería 0. El paso de carga neta de izquierda a derecha sería 0. Si existe corriente, quiere decir que hay una carga neta que está pasando de izquierda a derecha. Como la corriente, la carga positiva tiene la misma dirección que la corriente, si hay una corriente neta que pasa de izquierda a derecha en esta sección de corte, sección transversal, quiere decir que se tiene que acumular carga en la derecha, carga positiva, y por tanto este lado quedaría positivo con respecto a este, que quedaría negativo. ¿Ok? En este caso tendríamos que la carga Q0, la carga positiva, es mayor que 0, es decir, tenemos carga positiva que se mueve de izquierda a derecha. Podemos trabajar con carga negativa, por ejemplo con electrones. Eso significa entonces que los electrones se están moviendo de derecha a izquierda. Menos Q0 significa una carga negativa que se mueve desde la derecha hacia la izquierda. Por eso que la convención que se utiliza, los electrones se mueven en dirección contraria a la corriente. Es decir, podemos tener carga positiva moviéndose de izquierda a derecha, o podemos tener carga negativa moviéndose de derecha a izquierda. Como en este caso tenemos Q1 y Q2. Ahora queremos hallar la corriente, bueno, sabemos que es la derivada con respecto al tiempo de la carga. En este caso teníamos Q1 menos Q2 porque Q2 va en sentido contrario a Q1 y por tanto la corriente es I1 menos I2. Por ejemplo, esta podría ser una corriente de cargas positivas. En el caso de, carga positiva la encontramos en semiconductores, que serían huecos, y carga negativa, que serían los electrones. En los conductores solo tenemos cargas negativas, que son los que transportan la corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo es posible que se mueva carga de izquierda a derecha? En este caso, carga positiva. Bueno, la única forma es que haya una fuente de energía. Si cerramos el circuito y le ponemos una fuente de energía VDT, una fuente de voltaje, fíjense que si lo vemos como campos electrostáticos, los electrones se verían atraídos hacia la parte positiva de la fuente y las cargas positivas hacia la parte negativa. Entonces habría una redistribución de la carga siempre que haya corriente, porque tiene que haber, si la corriente es distinta de 0, hay una carga neta que se mueve de izquierda a derecha. Ahora, eso no puede ser indefinido, ¿no? ¿Hasta cuándo puede llegar esta acumulación de carga? Bueno, hasta que fíjense que esto produce una diferencia de potencial, porque hay una carga positiva aquí y negativa, y produce una diferencia de potencial más o menos contraria a VDT. ¿Y qué valor máximo puede tener? Bueno, el valor de VDT. Ese es el límite. Una vez que alcance este valor, el voltaje producido por la redistribución de la carga es igual a VDT, pero negativo. La redistribución de carga cesa. ¿Y qué pasa si cesa? Es decir, que no hay carga neta adicional que va de izquierda a derecha. Quiere decir que no se sigue acumulando carga, pero sigue habiendo corriente. Es decir, que en este caso las cargas positivas entrarían por acá por la fuente, saldrían, entran por acá y vuelven a salir por acá. No se acumulan dentro del elemento de circuito. También lo podríamos ver con una fuente de corriente. Si aplicamos una fuente de corriente, produce una redistribución de la carga, pero eso implica que haya una caída de voltaje más o menos VDT. Si medimos el voltaje entre este punto y este punto, tendríamos que medir VDT porque es la misma situación que tenemos aquí.
Bueno, luego esto es un concepto sobre redes pasivas y activas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Básicamente lo que dice es que si la energía suministrada a una red es positiva, siempre la red es pasiva. Siempre es siempre, o sea, si en algún momento esa energía suministrada puede ser negativa, esa red o ese elemento de circuito es activo, donde la energía es la integral de la potencia por el tiempo. Si siempre es mayor que cero es pasivo y si es menor que cero es activo. Vamos a ver las referencias para la potencia. Sabemos que la potencia se define como voltaje por corriente. Entonces tenemos que definir cuáles son las referencias para el voltaje y para la corriente para que la potencia sea positiva. Y esta referencia aquí, si definimos más o menos VDT, la corriente tiene que entrar por el terminal positivo de VDT para que este elemento de circuito tenga una potencia positiva, es decir, esté absorbiendo potencia. Que aquí puse un caso donde la potencia real va del dispositivo, del elemento de circuito, a la izquierda. En ese caso, PDT debe dar menor que 0. Y para que dé menor que 0, como es una multiplicación, IDT o VDT reales, una de ellas tiene que ir en sentido contrario. IDT tendría que ir así o VDT estaría invertido, real. Porque si ambas son negativas, vuelve a dar positivo. Luego potencia disipada en el elemento. Bueno, aquí tenemos un elemento de circuito y tenemos una fuente de voltaje. BSDT que produce una corriente y SDT que es la misma corriente IDT que entra al elemento de circuito y produce una caída de voltaje VDT. Ahora, ¿cuál es la potencia disipada en el elemento? Bueno, es VDT por IDT. Como IDT entra por el terminal positivo, en este caso PDT es mayor que 0. Es decir, este elemento disipa potencia o energía. ¿Qué pasa con la fuente? Como definimos más o menos aquí BS y la corriente sale del terminal positivo, no entra, PDSDT es negativa. ¿Por qué? Porque la fuente está entregando potencia a la red. Como BSDT es igual a VDT y SDT es igual a IDT, entonces PSDT también se puede definir como menos VDT IDT y por tanto es el negativo de PDT, es decir, la potencia entregada es igual a la potencia disipada y la suma de ambas potencias son 0. Ahora vamos a ver un tema que es la clasificación de los circuitos. Los circuitos pueden ser lineales o no lineales, ¿no? Para que sean lineales, todos los elementos del circuito tienen que ser lineales. Por ejemplo, una resistencia, capacitor o inductor. En el caso de un resistor lineal, VDT está relacionado con IDT por RIDT, que es la ley de Ohm. La potencia es I cuadrado R o B cuadrado R. Fíjense que la potencia no es lineal, porque depende de I cuadrado o de VDT al cuadrado. La capacitancia es igual, es C de V de T. Es la capacitancia por el ritmo de cambio del voltaje. Esto también es lineal, pero es lineal diferencial, es decir, es una ecuación lineal diferencial porque depende de una derivada, pero es lineal. La potencia sería corriente C de V de T por voltaje. Esto tampoco es lineal y la energía, que es un medio de CV cuadrado, tampoco es lineal. Para el inductor, el voltaje se define como L de I de T y también es lineal. Y la energía es un medio de L I de T al cuadrado. L sería la inductancia, C la capacitancia. Bueno, la relación entre VDT y IDT es una ecuación lineal algebraica o íntegro diferencial. En este caso es diferencial, pero podrían haber integrales. Entonces sería, si hay integrales y derivadas que de primer orden, sería una ecuación lineal íntegro diferencial. Vamos a ver un concepto que es interesante sobre los capacitores e inductores. Los capacitores o inductores pueden estar cargados, es decir, energetizados. Pueden tener energía. ¿Por qué? Porque el capacitor almacena energía, que sería esta energía un medio de CV de T al cuadrado, y el inductor almacena energía magnética, que sería un medio de L y de T al cuadrado.
El capacitor puede actuar como una fuente de voltaje, es decir, como una batería. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, primero tiene energía. Luego, si I de t es pequeña, es decir, si I de t es pequeña, eso implica que dB de t tiene que ser pequeña. Es decir, B de t apenas cambia. B de t varía poco con el tiempo. Si varía poco con el tiempo se puede considerar constante, es decir, como una batería. Y tendríamos este caso. Tenemos un capacitor que está cargado. Si la corriente es pequeña, se podría ver como una fuente de voltaje B de t, constante. Para el inductor es igual, solo que se podría ver como una fuente de corriente. Si B de t es pequeña, implica que I de t apenas cambia. Es decir, podría suministrar una corriente pequeña, pero más o menos constante, y funcionaría como una fuente de corriente ideal. ¿Por qué? Porque una fuente de corriente ideal, en este caso constante, suministra esa corriente constante y el voltaje entre sus terminales debería ser cero. Luego tenemos la definición de reactiva y pasiva, que ya la habíamos visto antes. Si la potencia entregada es negativa, es no negativa siempre, es pasiva, y si llega a ser negativa, es activa. Luego tenemos las redes pueden ser variantes y variantes en el tiempo si los parámetros del elemento son constantes. Por ejemplo, la resistencia, capacitancia, inductancia, el elemento sería invariante en el tiempo. Y si cambia, sería variante en el tiempo. La capacitancia o la resistencia incluso podría variar con el tiempo. Entonces sería variante con el tiempo. Luego los circuitos pueden ser, o los elementos del circuito pueden ser concentrados o distribuidos. Básicamente tiene que ver con el tiempo de... Si el tiempo para transportar la energía, es comparable a el tiempo para transportar la carga, se dice que el elemento es distribuido. Por ejemplo, una línea de transmisión de transmisión eléctrica que transmite electricidad a las casas puede tener kilómetros de distancia y ese elemento se considera distribuido. Si es un elemento pequeño, por ejemplo un resistor, el tiempo para transportar la carga es menor que el requerido para transportar la energía, entonces el elemento se considera concentrado. Y eso, bueno, el tiempo para transportar la energía depende de la longitud de onda de la energía aplicada. Ley de Kirchhoff. Bueno, esta es la ley de corriente de Kirchhoff. Es muy sencilla, básicamente lo que trata de la conservación de las cargas. Por ejemplo, tenemos aquí un circuito que se compone de 3 ramas, tenemos 3 nodos A, B, C. Lo que dice esa ley es que la suma de las corrientes de todos los nodos tiene que sumar 0. Por ejemplo, aquí tenemos este nodo que le llega a la rama 1, 2 y 3 y las corrientes I1, I2 y 3. La suma de las corrientes tiene que ser 0. Esa es la ley de corriente de Kirchhoff. Luego vamos a ver unas definiciones que en este caso se llama sección de corte para redes, ¿no? Esos son conceptos que más adelante cuando veamos los ejercicios, se van a entender que permite hacer ciertos cálculos y facilita el análisis de los circuitos. Una sección de corte es un conjunto de n ramas con la propiedad de que si la totalidad de las n ramas se eliminan del gráfico de la red, esta se separa en 2 partes. Pero si se eliminan n-1, la gráfica permanece conectada. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esto sería la gráfica de una red, que tenemos una rama, 2, 3, 4 y 5 ramas, tenemos los nodos respectivos, y estas serían secciones de corte. A y B son secciones de corte. La ley de corriente de Kirchhoff se puede aplicar a nodos simples o a secciones de corte. Es decir, que la suma algebraica de las corrientes de rama de una sección de corte es 0. A ver, por ejemplo, la sección de corte A, tenemos que las corrientes
tenemos rama 1 y 2 y por tanto la corriente I1 más I2 tiene que ser 0. Y la sección de corte C, que tiene las ramas 1, 3 y 4, la suma de las corrientes tiene que ser 0. Más adelante vamos a entender en mejor detalle cómo funcionan las secciones de corte. Ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, la suma algebraica de los voltajes de rama alrededor de una malla o lazo es 0 en todo instante. Tenemos aquí un circuito, tenemos las distintas ramas y este circuito cerrado dentro de la red es una malla o lazo. En este caso está compuesto por B1, B2 y B3. Como esto es una malla, la suma de B1, B2 y B3 tiene que ser 0. Esa es la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, entonces en el próximo video continuamos.